dentro de la comunidad internacional. Por cierto, Fernando, deje una cosa ahí en el espacio antes. La gente no debe explicar por qué es tan importante entrar en la agenda del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad solamente actúa cuando un tema ha sido aceptado en su agenda. Eso es lo que le permite al secretario general actuar. Por eso es que no cualquier tema entra a la agenda. Por eso es que cuando una nación entra al Consejo de Seguridad hay una gran preocupación, porque esto puede conllevar hoy, mañana o pasado acciones de otro tipo que llegan, como tú sabes, lo que se llama el capítulo 7º de la Carta de las Naciones Unidas, que es el uso de la fuerza, por ejemplo, para apoyar gestiones humanitarias, por ejemplo, o de otro género. Perdóname que haya ido hacia atrás para explicar eso, que creo que es importante. Es que no, al contrario, vamos a ahondar en eso porque es sumamente importante. Porque lo estás diciendo en la coyuntura del anuncio que hace Guaidó acerca de los 20 millones que supuestamente estarían ya disponibles por parte de los Estados Unidos para poder llevar ayuda humanitaria. Y la gran pregunta que se le hacía, ¿no?, a través de mis colegas de la prensa a Guaidó es cómo hacer llegar esta ayuda humanitaria. Si hasta el día de hoy no se ha podido, ¿no? Desde antes de Guaidó se intentó millones de veces. Lilian Tintori abogó por esto no sé cuántas veces ante la comunidad internacional. Se hicieron campañas y esa es la pregunta. ¿Crees que en esta coyuntura y en este anuncio, sobre todo teniendo los Estados Unidos haciendo la petición de esta reunión, se logre empujar el tema al menos de la ayuda humanitaria? Yo creo, Fernando, que estamos viviendo horas como nunca antes hemos vivido. El hecho de que el presidente Guaidó haya tomado como primera decisión la más correcta, que es la asistencia humanitaria, yo quisiera pensar que en las próximas horas la asistencia humanitaria no va a llegar en paracaídas como lo tiraban en Bosnia, sino que pudiera llegar por el puerto de La Guaira o el puerto de Puerto Cabello. Y no es una broma la que hago, porque si el régimen llegara a colapsar en los próximos días, la ayuda llegaría exactamente por los puertos, aeropuertos, etc. Pero claro, hay otra opción, que es en las fronteras con Venezuela y donde estarían resguardadas por justamente efectivos militares. La asistencia humanitaria en una situación como esta tiene que ser apoyada militarmente. Yo aspiro a que estas horas que estamos viviendo, que son las 72 horas que Maduro le dio a los norteamericanos para que trabajaran en Venezuela, sean las 72 horas que le queda al régimen de Maduro para realmente resquebrajarse. Porque el tema que hablábamos antes, de una especie de torpedo bajo la línea de flotación, como dicen los marinos, esto le causa un problema terrible a las Fuerzas Armadas, sobre todo a la cúpula militar, de que realmente se van a quedar asfixiados y sin recursos. Y eso es lo contrario a una ayuda humanitaria a los militares. Ahora, importante también la pregunta, Diego, porque muchos nos preguntamos, ¿se tendrá la capacidad, de acuerdo a la Constitución, en 30 días tendría que convocarse elecciones? ¿Esto de acuerdo a la Constitución? ¿Se tendrá la capacidad? ¿Se puede lograr eso? No, yo creo, Fernando, que están claros la gente en la Asamblea Nacional de que el día que limpiemos el roster, el cuaderno electoral, el día que desmontemos a las autoridades realmente abominables que manejan el Consejo Electoral, ese día entonces se puede decir en tantos días se van a organizar unas elecciones. Organizar unas elecciones con el Consejo Electoral actual y bajo el roster electoral que tiene, con las máquinas, etcétera, sería un suicidio. Y después de todo este esfuerzo y lucha de toda una población, imagino yo que no lo vamos a rendir. Y yo creo que el presidente Guaidó y los que lo asesoran están clarísimos en eso. Importantísimo, pero ¿y esto no puede, como dicen en Estados Unidos, backfire, Diego? Es decir, si no se cumple de acuerdo a la Constitución con esos 30 días para llamar a unas elecciones, no se puede venir a hablar de que se está incumpliendo o violando la Constitución. Fernando, nosotros no tenemos realmente una Constitución. Los únicos que estamos preocupados por no apartarnos de la Constitución somos los disidentes. Para el gobierno no existe la Constitución, para eso tienen una asamblea constituyente ilegítima. Nunca han respetado la Constitución. En Venezuela no hay Estado de Derecho y por lo contrario, decirle a la comunidad internacional que en 30 días no se le puede volver a entregar el gobierno justamente para que repitan lo que hicieron en mayo del año pasado, es algo que todo el mundo va a entender. Yo creo que aquí tenemos que pensar fuera de la caja y en base a la realidad. Los venezolanos votaremos y me imagino se convocará una vez que estos pasos que yo te estoy señalando, que son elementales y fundamentales para poder tener elecciones limpias, transparentes, con la cooperación de la OEA, con ese gran aporte que tenemos y ayuda que es la OEA, que tiene la mayor experiencia electoral posiblemente en el mundo,
es la Organización de Estados Americanos, y donde tenemos un secretario general que sí llama las cosas por su nombre, a diferencia de lo que está pasando en las Naciones Unidas, Fernando, y me apena decirlo, pero el secretario general de las Naciones Unidas impera la cultura de la equivalencia moral de las partes, como si todos fueran iguales. Para las Naciones Unidas todos son malos o todos son buenos, ninguno es más malo que el otro, y eso hace que no se entienda bien los problemas. Mañana veremos una muestra de eso. Wow, pues mañana vamos a estar al pendiente. Me cuesta trabajo entender esa forma de pensar, pero bueno. Diego Arria, mil gracias. Necesito una sola cosa. Mañana. Agradecer a JJ, mi amigo, esa deferencia que tiene conmigo. Y decirte una cosa, Fernando. De lo más impresionante para la comunidad internacional es ver cómo en Venezuela está emergiendo una nueva generación, la de Juan Guaidó, que es la generación del 2007, que ha puesto sangre, esfuerzo, tortura, y ha llegado el momento de refrescar el panorama político, y eso es parte del proceso de la refundación de nuestro país. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, Diego, muy amable. Muchísimas gracias, que pases un buen fin de semana. Nos estamos viendo seguramente pronto porque esto va para el largo. Gracias. Diego Arria me acompaña desde Nueva York. Voy a hacer una pausa, regreso.